Bien, chicos, el día de hoy vamos a conocer un poco más sobre el Tahuantinsuyo, como este gran imperio que se ha extendido por diversos países, ¿no? Ha podido tener una buena organización, un orden para poder llevar de manera exitosa varios puntos, ¿no? Como la economía, lo social. Vamos a ver aquí, vamos a conocer la organización administrativa, cómo se organizaban ellos de manera administrativa. En la clase anterior ya habíamos hablado sobre estos personajes, ¿verdad? El Inca, el Auqui, el Consejo Imperial, el Apunchip y el Tucuy Estos personajes, chicos, ayudaban a que el imperio Tahuantinsuyo tenga una manera ordenada, ¿no? Jerárquica, para poder llevar, ¿no? Un orden. Máximo gobernante del imperio Tahuantinsuyo, ¿quién es? El Zapa Inca. Muy bien. También conocido como el Inca. Ojo, el Zapa Inca es el mismo que el Inca. Ah, yo pensé que era otro, era su No, no, hermano. no. Son el mismo. ¿Sí? El Inca es lo mismo que decir el Zapa Inca, ¿no? Que es el máximo gobernante. No hay más que él. Luego de él, ¿quién viene? El heredero, ¿no? Laukiki. El Auqui, ¿no? El heredero, ¿no? Del Inca. Si el Inca muere, ¿no? Quien lo sucede es su hijo mayor, el varón, ¿no? ¿Puede ser una mujer? No. Obi, no. Así sea la hija mayor y el hijo menor sea el más pequeño, no. Todavía no puede, la mujer no puede heredar el trono ¿Y del si Inca. no tiene, y si no tiene hijos? Si Hombre. no tuviera hijos, lo que suele suceder es que casan a la mujer, ¿no? A la hija mayor, casan a la hija mayor y el esposo vendría a ser el gobernante, ¿no? Pero muy raro que un inca no tenga hijos varones, ¿no? Aparte que ellos tenían muchos hijos. Si no tenían con la esposa del inca, no llegaban a tener un hijo, el inca tomaba como esposa también o como concubina otra mujer con el cual también podía tener hijos. Y ahí también podía surgir un hijo varón, ¿no? Así que el linaje no se perdía. El linaje todavía permanecía ahí con el inca. Luego vemos al Consejo Imperial, ¿no? ¿Cuántos suyos tenemos? ¿Cuántos suyos tiene el Tahuantinsuyo? Cuatro. 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 Ajá. Y el Consejo Imperial estaba conformado por cada representante de cada suyo, ¿sí? El Consejo Imperial informaba al Inca de todo lo que sucedía en cada suyo. Luego tenemos a el Apunchip. El Apunchip es un jefe de cada provincia. De cada suyo hay provincias, pequeños pueblos, pequeñas provincias, ¿no? Que el Apunchip también gobernaba en ese espacio, en esa provincia. Y esa información, ¿a quién se la daba? Al jefe de cada suyo, ¿no? Y el jefe de cada suyo le daba la información ¿a quién? Al Inca. Era así como el Inca estaba informado, ¿no? De todo su dominio. También vamos a tener a Ticuy Ricuy, que es un inspector, ¿no? Son inspectores de la nobleza, ¿no? Se encargaban de qué? De supervisar, ¿no? Las provincias de cada suyo. Aquí estamos viendo la distribución de la población, ¿no? Cómo era de manera organizada, ¿no? Para poder llevar un informe y poder tener un equilibrio para poder llevar todo el imperio del Tahuantinsuyo. Vamos a ver aquí, ¿no? ¿Cómo es que se unía este imperio llamado Tahuantinsuyo? Sus estrategias de unificación, primero era el quipu, ¿no? Instrumentos contables. Ellos tenían una contabilidad, ¿no? Hoy en día conocemos, para poder contar, ¿qué conocemos? Los números, ¿verdad? Los números. Nosotros contamos gracias a los números. Llevamos una contabilidad de algunas cosas con los números.
¿verdad? ¿Cuánto dinero ingresa a casa? Por los números. ¿Cuánto se ha gastado? Por números. Bien. Ellos no conocían los números. ¿Cómo llevaban una contabilidad entonces de cuánto cultivaban, de cuánto tenía que ser, cuánto se tenía que cultivar, cuánto se tenía que entregar como tributo? ¿Cómo hacían ellos? Por medio de un quipu. ¿Y qué es un quipu? Son cordoncillos, así como ustedes están viendo en estos momentos. Voy a sacar mi lápiz, ¿sí? Esto, chicos, es el quipu. Son cordones. Cordones que tenían diferentes tamaños y colores. Dime. ¿Estas bolitas eran para contar? Así es. Cada uno de esos nudos, ¿no? Cada vez que había algo que contabilizar, cogían vamos a ver aquí, cogían su cordón, ¿no? Y hacían un nudito. Le hacían un nudito. Si por ahí había algo más que contar, no sé, 20 ovejitas por ahí, otro nudito, ¿no? Cada nudo para ellos era como un número, pero es una manera, ¿no?, de explicarles cómo es que ellos podían contabilizar, su ganado, sus dominios, lo que tenían, lo que gastaban, ¿no? Incluso hasta podían, con esos quipus, podían contar hasta a la población de la provincia para llevar una contabilidad, ¿no? Y también se dice que estos quipus, ¿no?, relataban acontecimientos importantes. ¿Cómo? ¿No? Recuerden, ellos no conocían los números, ellos no escribían, ellos tampoco, ¿no?, conocían las letras. ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo llevaban una contabilidad? Todo era por medio memorístico y por medio del quipu, ¿no? Las escuelas ahí, cuando les enseñaban a los jóvenes, no los enseñaban con un cuaderno y un lápiz, ¿no? Porque ellos no conocían la escritura. Ellos aprendían de manera memorística. Todo lo que se les contaba, todo lo que se les relataba, todo lo que les enseñaban con palabras, ellos lo recordaban. Esa era su manera de aprender, ¿no? Y el quipu era un instrumento. Sí, dime. ¿Y cómo era para la hora del examen? Ah, bueno, para la hora del examen, por eso justamente le digo, todo era memorístico, ¿no? Vamos a ver si de repente también evaluaban. Para orar, o sea, el profesor le decía una pregunta y ellos respondían. Se podría decir que sí, ¿no? Todo era memorístico, ellos no usaban papel ni lápiz, ¿no? Además que también ellos siempre, los amautas, quienes eran los maestros, ¿no?, siempre los llevaban siempre al campo para poder aprender, porque ellos no aprendían historia, prácticamente ellos eran la historia. Ellos no aprendían historia, no aprendían matemáticas. ¿Qué les enseñaban entonces? Lo que les enseñaba era cómo cultivar, cómo cuidar el ganado, cómo aprender a poder ser un curaca. Les enseñaban a poder aprender, seguir al Inca, aconsejarlo. Les enseñaban incluso algunos a leer el quipu, cómo armar un quipu. Les enseñaban más que todo estrategias de poder servir en el imperio. Pero matemáticas, comunicación, ciencia, como les enseñamos hoy en día, Jerico, por favor, no, ellos no aprendían eso, porque eso para ellos no les servía, ¿no? A ellos los que les servía era cultivar, cuidar al ganado, armar templos, armar viviendas, armar puentes, eso a ellos les servía. ¿Por qué? Porque al imperio les servía. Entonces, el quipu, chicos, era un sistema, ¿no?, de contabilidad. Con el quipu ellos contaban, ¿no? Y también registraban eventos importantes. Entonces, ¿qué es el quipu? Es un conjunto de cordones de colores y tamaños en donde podían ellos llevar una contabilidad. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? No, mis. Muy bien. Ahora, no cualquiera podía leer el quipu. No era fácil leer un quipu.
solamente habían personas encargadas de leer el quipu. A ellos se les llamaba los quipucamayok. La persona que ustedes están viendo ahí en imagen era la persona encargada de poder leer el quipu. No todos podían hacerlo. Vamos ahora con la siguiente. No me rayen la pantalla. Otra estrategia de unificación que ellos tenían era el idioma, ¿no? El idioma oficial del Imperio Tahuantinsuyo era el quechua, ¿no? Que significa la boca del hombre, ¿no? Es así como se conoció durante la época colonial, el quechua. Se hablaba en muchas provincias, en todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Que hasta ahora, hoy en día, hay personas que hablan quechua, ¿no? Jesús, ¿alguna pregunta? Miss, quechua en quechua es la boca del hombre. Quechua, ¿no? Quechua significa la boca del hombre. Ah, ya. Ujú. En español. Claro, en nuestro idioma, ¿no? En el castellano. Significa la boca del hombre. Otra estrategia de unificación son los caminos, ¿no? El territorio del Tahuantinsuyo existieron extensos y sólidos caminos. Fue así como se fueron uniendo pueblos con pueblos, provincias con provincias, llegando al punto de poder formar todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Y los principales caminos partían desde el Cusco, ¿no? Propagándose a las demás ciudades, provincias, como puentes, caminos, añegos, riegos, ¿no? Son algunos de los ejemplos que unían, ¿no?, las provincias para poder unificarlos y ser uno solo. Vamos a continuar. Tenemos acá también la religión. Cuando habíamos platicado sobre las culturas pre-incas, cuando habíamos visto la cultura chavín, la cultura tiahuanaco, paracas y varias culturas más, ¿no?, habíamos visto que estas culturas adoraban a muchos dioses, ¿verdad? ¿Qué dioses recuerdan? El dios Huiracocha. El dios Huiracocha. Ajá. ¿Qué más? Dios de los báculos. El dios de los el dios del sol. El dios Pachacamá. El dios Pachacamat, el dios Sol. ¿El dios Sol también se le conoce como el dios? Dios. De Dios los Inti, Dios Inti. El dios Inti, claro. En quechua, Inti, en castellano, Sol, ¿no? Su significado de la palabra Inti es Sol. Entonces, el más conocido y popular, ¿sí?, en la religión del Tahuantinsuyo, estamos hablando del Tahuantinsuyo, el más conocido y popular es el dios Inti, o también conocido como el dios Sol, en donde se le adoraba, ¿no?, porque ellos decían que dentro del sol vivía su dios. Entonces, a honor del dios Sol, construyeron el Coricancha, que es un templo de adoración para este dios, en donde hacían rituales y ofrendas, ¿no?, que posteriormente fueron, a ver un momentito, posteriormente en el Cusco fue ahí donde se inició los cultos a este dios, en ese mismo templo. También otra manera de unificar al pueblo, a ver Jesús, antes de continuar, dime, pregunta. Miss, ¿qué significa Aucarruna? Perdón, no te escuché bien. ¿Qué significa lo que dice acá? Ya. Aucarruna. Aucarruna significa, bueno, el ejército, más que todo, ¿no? Los guerreros. El Aucarruna es el conjunto de guerreros que cuidaba, ¿no?, cada territorio del Tahuantinsuyo. El ejército también es un factor que unifica a los pueblos para poder cuidar de ellos, ¿no?, y defender contra algún enemigo, ¿no? Se enfrentaban a enemigos, defendían sus dominios, eran excelentes en el ejército, pero como una vez en una clase les dije, cuando tú estabas en el imperio del Tahuantinsuyo, pertenecías a ese gran imperio, tú tenías que tener una labor. O te dedicabas al campo, o te dedicabas a la agricultura, o construías puentes, edificaciones,
o te ibas al ejército, ¿no? Y la mayoría de los hombres estaban obligados a pertenecer al ejército. Si no tenías una labor en el Tahuantinsuyo, tú tenías que tener una obligación con el servicio militar. Los hombres eran obligados a pertenecer al ejército desde los 25 años hasta los 50. Entonces, aquí vemos, ¿no?, cómo el ejército defendía, ¿no?, con una edad promedio de 25 a 50 para poder defender los territorios, ¿no?, de los enemigos, y más que todo para poder conservar la paz. Cuando se quería dominar algunos pueblos, iban a buscarlos, y ahí estaba el ejército para defender ese pueblo que intentaba ser dominado. Vamos a ver aquí. Listo, con eso terminamos entonces, ¿no? Vuelvo a repetir, la organización administrativa en el Tahuantinsuyo estaba a la cabeza con el máximo gobernante, El Zapa Inca. el Zapa Inca. ¿Es lo mismo que el Inca? Sí. Sí, Miss, son lo mismo. Una es Es- en quechua y una es en España. Bueno, ¿No? se podría decir así. Las dos palabras pertenecen a la misma persona, ¿no?, que es el máximo gobernante, ¿no? El heredero, si es que algo le pasa al Inca, ¿quién Él va a ser quién hereda el trono? El hijo, el hijo. El hijo. Cinco va a ser. El hijo. ¿Cómo se llamaba? El Auquí. Auqui, ¿no? el Auqui. El Auqui vendría a ser el heredero, ¿no?, del trono, Miss, una consulta. ¿sí? ¿Y si nadie se quiere casar con la hija? ¿Qué va a pasar? Por eso les decía, es muy raro que el Inca no tenga hijos varones. Y si de repente el Inca no tenía hijos varones con su esposa, que era la Colla, él podía tener otras esposas. ¿Quién está ingresando con ADMI? ¿Alguien está ingresando con ADMI? Miss, Ya. voy a intentar ingresar por la computadora para ver si por ahí puedo, ¿ya, Miss? Y me deja ingresar. Ya ingresaste porque acá hay una persona más. Vamos a aceptarla, ¿ya? Y a Miss, acéptele. ¿Eres tú entonces? Listo. Sí, Entonces, yo voy a cambiar. chicos, ok. Entonces, como te decía, Mayra, el Inca, si no tenía hijos varones con su esposa, que era la Colla, él podía tener otras esposas. A ellas se les llamaba las concubinas, ¿no? Y podían tener, y ahí podía de repente tener los hijos varones, ¿no? Que, como les digo, que no era, el linaje no se perdía porque el Inca tenía de todas maneras hijos varones. El Inca tenía muchas familias, no solamente con su esposa que era la Colla, sino con sus otras concubinas también tenía extensiones de familia, ¿no? Pero solamente heredaba solamente el hijo mayor, ¿no?, es el que hereda el trono. A ver. Listo. Evelyn, ¿tú eres admin? Ah, ya. Bueno. Bien, entonces, chicos, ¿cómo se les llamaba a esas 4 personas que se encargaban de los tuyos? Miss, El Consejo Imperial. Muy bien. El Consejo Imperial aconsejaba al Inca, ¿no?, para poder llevar de manera exitosa todo el imperio Tahuantinsuyo. Pero ellos tenían también sus ayudantes, ¿no? Ellos eran ¿quiénes? Los Apunchip, ¿no? Eran los jefes de cada provincia del Tahuantinsuyo y les daba, ¿no?, la información necesaria al Inca para que tenga conocimiento de sus dominios. También estaba el Tucuy-Ricuy, que eran los inspectores de la nobleza. En la clase pasada, chicos, yo les envié tarea y por ahí había 2 errores. Me parece que no están leyendo el tema. Lo que yo les envío como tarea, siempre van a encontrarlo en el tema. Las respuestas los van a encontrar en el tema, a no ser, ¿no?, a no ser que les mande investigar algo como tarea. Pero la clase pasada, la tarea estaba en el tema. No han leído, por ahí hay unos cuantos errores he visto a la hora de revisar. Lean el tema.
Bueno, chicos, acá también tenemos, ¿no? ¿no? Las estrategias de unificación. Los unía el idioma. ¿Cuál era el idioma oficial? El quechua. El Quechua. quechua, ¿no? ¿Qué significa qué significaba quechua? El idioma más hablado por el hombre. Quechua. La boca del hombre. Significa la boca del hombre. ¿Qué significa quechua? La boca del hombre. ¿Quién respondió por ahí? Jesús. Ujú. Bien. A ver, Daniel, ¿qué es el quipu? A ver, Daniel, ¿qué es el quipu? Daniel, ¿qué es un quipu? Lee, mi amor, lee. ¿Qué es un quipu? Ahí te estoy mostrando incluso en pantalla. Construcción en conjunto de cordoncillos. Muy bien. ¿Para qué Muy bien. Evelyn, ¿para qué sirve el quipu? ¿Para qué sirve el quipu, Evelyn? Mayra, ¿para qué sirve el quipu? Es para administrar los tributos. Ya. Ana Karina, ¿para qué sirve el quipu? Lo utilizaban para contar. Ajá. Esa es la respuesta. ¿Para qué servía el quipu? Para contar. Miss, en vez de utilizar números. En vez de usar números, ellos usaban el quipu. Era un instrumento contable. ¿Para qué lo usaban? Para contar. Muy bien, Ana Karina. Anali, ¿quién era el dios más importante para el imperio Tahuantinsuyo? El dios Sol, el dios Inti. Muy bien. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese templo que hicieron para el dios Sol y el dios Inti? Miss, chancha, cancha. No, por ahí va, vamos. El templo del sol, Miss, el templo del sol. El templo del sol. Con otro nombre, ¿cuál era el otro nombre? El templo del sol. Ya, el templo del sol, correcto ahí, pero tenía otro nombre también. El templo del sol. O Inti, el Inti Sol. Lean, vamos, abran el cuaderno, lean. Ustedes lo han escrito. Fíjate, ¿dónde está? Coricancha, ¿no? Coricancha, Miss. Coricancha, muy bien, Analik, muy bien, Jerico. Coricancha era el templo del sol, en honor al sol, en honor al dios Inti, muy bien. Ay, Dios mío, esta bulla. Bien, chicos, hasta aquí el tema del día de hoy. Nos vamos a despedir.